Buenos días. ¿Cómo están? Ese día viernes a las 3 vamos a estar toda la iglesia en la casa del Señor compartiendo lo mismo. Por eso vamos a hacer ese día. Lo bueno es que ese día nos podemos levantar más tarde, algunos descansar más, prepararnos debidamente para esa reunión especial. Lo que vamos a conmemorar es el sacrificio de Jesucristo, su victoria y que Él vive y vuelve. Amén. Es toda la historia completa. Es toda la historia completa. Vamos a mirar a la cruz, pero una cruz que va a estar vacía. Gracias, Señor, por eso. Bueno, el día de hoy voy a hacer una extensión de lo mencionado la semana pasada y vamos a entrar en un nuevo plano respecto a la misericordia de Dios con nuestras vidas. Dios es misericordioso, Él se mueve en misericordia con nosotros. En nosotros ve miseria y Él se mueve a misericordia. Esa es la ecuación. Ve nuestra miseria y Él se mueve a misericordia. Ve nuestra escasez y Él provee de su abundancia. Ve nuestra necesidad y Él provee del servicio. Ve nuestra debilidad y Él provee de fortaleza. Ve que estamos desnudos y nos provee de prendas, de ropas. El título de hoy tiene por nombre Vestidos y Revestidos. Vestidos y revestidos. Bueno, Señor, primero te agradecemos porque tu presencia está acá, Señor. Padre, esta es tu casa, es tu lugar que ha sido preparado, Señor, para recibir a muchos, recibirnos a los que ya hemos entrado, Señor, a conocerte. Y hoy día oramos por quienes están conociéndote, Señor. No solo en este lugar, sino que en todo lugar en el mundo en que en esta hora, en este día, se esté predicando tu nombre, se esté dando las buenas nuevas, Señor. Que hoy día hayan corazones que acepten tu señorío, tu sacrificio y la vida que está escondida contigo, Jesucristo. Te entregamos todo este día, de inicio a fin, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué una extensión? La semana pasada vimos acerca del llamado a ser soldado. Y un soldado está revestido con armadura. Si no, no sería soldado. No sé qué sería. Entonces, un soldado necesita una armadura no para ir a cosechar, no para ir a hacer la comida del día. La armadura se ocupa en campaña. La armadura se ocupa en guerra, en batalla, en conflicto. Tiene que desgastarse. El principio de eso es que la armadura sufra y no sufra uno. Que la armadura se desgaste y no se desgaste uno. Es como la ropa. Nosotros ocupamos ropa porque precisamente es la que tiene que cubrir nuestra debilidad, nuestra piel, que es muy sensible nuestra piel, quizás algunos más que otros, pero sí nuestra piel es sensible. Y esto de que el Señor viste y reviste está desde el momento en que como humanidad decidimos apartarnos de Dios. Con ese primer pecado, donde Adán y Eva desobedecieron la buena voluntad de Dios, desobedecieron el buen deseo de Dios para sus vidas y por consiguiente para nuestras vidas, en el momento en que ocurrió ese evento, esa separación entre Dios y el hombre, lo primero que hizo el hombre fue cubrirse. Lo primero, porque se vio desnudo, se vio expuesto. Ya estaba desnudo, no estaba expuesto. Y el hombre se ve desnudo, se ve expuesto y se cubre. Eso está en Génesis, capítulo 3. Ahí podemos encontrar esto. Génesis 3, 7.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, Adán y Eva, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. Más adelante en el versículo 21, la respuesta de Dios. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel. Hizo vestiduras de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Para hacer vestidura de piel, ¿qué se necesita? Un animal. ¿Había culpa en el animal? Pero ese animal fue sacrificado y su piel se ocupó para cubrir al hombre y a la mujer. Es un adelanto de lo que iba a hacer Jesucristo, que nosotros lo conocemos como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y en cuyo cuerpo, en cuyas heridas, todo nuestro pecado fue sobre Él, sin culpa alguna. A Él que no conoció pecado, fue hecho pecado, para darnos a nosotros y hacernos justicia frente a Dios. El Señor entonces conoce la debilidad de Adán y de Eva, y lleva a que nosotros entonces reconozcamos esa debilidad. Una cosa es que Dios conozca nuestra debilidad y otra cosa es que nosotros lo reconozcamos. Que yo entienda que estoy desnudo frente a todo. Desnudo frente a Dios, frente a la inclemencia, frente al día a día, por sobre todo frente a la muerte. Que sabemos que Jesucristo vino a vencer la muerte. Y el Señor entonces da estas vestiduras. Después vemos más adelante la historia de que cuando llama a hombres que sirvan a Él, en ese lugar, en ese templo que Él preparó, había un hombre que podía servir, entrar a este templo y servir a Dios en nombre del pueblo, pero no podía entrar vestido de cualquier manera. Tenía un traje seleccionado y diseñado, ¿por quién? Por Dios. Dios es diseñador. Maravilloso. A los que teníamos mal gusto, podemos tener buen gusto. Entonces cuando voy a probarme ropa, puedo decir, gracias Señor, porque tú has cambiado mi manera de pensar, y como yo soy hecho a imagen y semejanza tuya, puedo escoger bien. Puedo mezclar los colores. Una vez mezclé café, rojo y amarillo. Me dijeron, por Dios, no. No se te ocurra. Mézclalo así. Bueno, todo eso viene de Dios. El Señor escogió los colores, escogió la tela, escogió las piedras que iba a usar este varón, este sacerdote que iba a entrar al templo una vez al año en nombre del pueblo. Y más adelante, y aquí conectamos, en Efesios 6, ya adelantábamos la semana pasada, que para sus soldados Dios entrega entonces una armadura. No cualquier armadura, entonces Dios no solamente es diseñador, no solo tiene buen gusto, sino que también sabe forjar. Es un herrero por excelencia. Sabe en cómo debe ser la armadura perfecta. Eso es todo un arte. Estuve buscando cuáles son los mejores herreros en la historia. La mayoría son japoneses. La mayoría. Bueno, ahí están las famosas espadas de los japoneses, la armadura de los japoneses. Bueno, era un oficio que en la Edad Media tenía una buena posición en la sociedad. Ser herrero. No cualquiera lo era. De hecho, no sé si alguno acá ha intentado hacer algo de metal. Bien, aquí somos todos inexpertos, entonces. Hacer algo de metal incluye ocupar una forja, algo que caliente el metal a un nivel en que se vuelva plástico, poder martillarlo con los martillos adecuados sobre un yunque, etc. Estuve viendo un foro también en donde algunas personas se preguntaban, ¿qué necesito para forjar una armadura? Hay gente que se pregunta eso. No soy solo yo, pero iban a un foro y preguntaban esto, ¿qué necesito para forjar mi armadura? Tengo 20 años. ¡Wow! Digo yo, ¿qué querrá hacer este joven? Y
Y respondían, expertos, respondían, necesitas una cantidad de herramientas. Al final respondían, entonces necesito 15 millones de pesos. Más o menos, decía. ¡Wow! Y una cosa son las herramientas y otra cosa es usarlas. Un bebé. Espero que no sea. De hecho, bueno, ayer tuvimos una mañana muy especial con algunos varones que fuimos cerca a las 6 de la mañana a pescar frío. Y fuimos con nuestro equipamiento completamente novatos. Algunos llevaron su caña, algunos son más expertos que otros, debo decir. Gracias por ustedes que saben un poco más. Ahí Jaime nos orientó bastante. Y algunos que no sabían, no tenían ni idea de si era para la arena o para el mar la cosa. Entonces, fuimos, pero todos ahí armamos nuestro equipamiento con unos tarros bien interesantes, las manos congeladas, y nosotros ahí en la orilla, pasándola bien. Y de repente vemos que empezaban a llegar otros hombres. ¿Cuál de todos más equipado? Mochila, unas lienzas, unos delantales, sombreros, de todo. Autos, sacaban cosas de los autos. Yo con el tarro ahí, fue como, ok. Y dije, bueno, ellos vienen equipadísimos. Y sacaban lenguado. ¿Qué más sacaban de ese? Corvina. Uno de los nuestros sacó una macha, creo. Lo aplaudimos. 2. Y el más joven de nosotros, una pulga. Yo creo que el más joven, Mateo, les fue espectacular. Sacó más que de todos nosotros. Hartas pulgas, nos daba carnada a nosotros que andábamos con... Bueno, y ahí dije, bueno, no es solamente venir todo equipado, hay que saber hacer esto. El soldado, la armadura no le funciona si no la sabe ocupar, si no sabe si esto va detrás o delante, qué me pongo primero. De hecho, uno se demora en vestirse. El hombre, yo creo que en promedio 1 minuto. La mujer, 1 minuto plutoniano, jupiteriano. Ellas se dedican más. Perfecto. Son bellísimas, se ven. Nosotros, la misma chaqueta, el mismo pantalón. Me acabo de ver el pantalón, tengo una mancha. Pero sí nos tomamos nuestro tiempo para vestirnos. O sea, imaginémonos ponernos una armadura. Hay una imagen, varias imágenes de cómo eran estas armaduras. Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan que vimos que no es la armadura de un soldado actual? No es tampoco una armadura medieval, es una armadura del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Pablo de Tarso, ciudadano romano, escribe en relación a lo que ve, al contexto. El mejor ejemplo de soldado era el soldado romano. Entonces ocupa este ejemplo, lo que usa, lo que viste, cómo se mueve, cómo batalla, para enseñarnos a nosotros. Veamos entonces esta serie de imágenes. Lo que ven ahí es un hallazgo arqueológico, el mayor hallazgo arqueológico respecto a una armadura romana. Es lo que más se ha encontrado. No sé, ¿qué habrán encontrado antes? Pues, bueno, lo que hay para entender la armadura, como eran, hay grabados, hay pinturas, hay sobrerelieves, bajorrelieves, y según eso, y escritos, según eso podemos hacernos una idea de cómo era la armadura, pero lo cierto es que restos de armaduras, esto es lo que más se ha encontrado en Alemania. Se encontró en Alemania. ¿A qué corresponde esto? Hay un dibujo que viene después. Bueno, eso, lo que ven ahí es una hebilla, y para allá vamos a llegar. Todavía no empezamos a leer la escritura, pero para allá vamos a llegar. Lo que ven ahí es una hebilla que va en el cinturón. Usaban cinturón. Sigamos. Bueno, ahí está el soldado romano. Lo que está pintado en rojo es lo que se encontró. Muy poco. Pero sí logramos entender que así se vestía un soldado romano. Una armadura en donde estaba diseñada de tal manera en que se la pudiesen amarrar. O sea, cada una de las partes de la armadura se amarraban con tiras de cuero. ¿Quién de acá se demora en amarrarse los zapatos? Ojalá todo fuera velcro. Pero es amarra por amarra. Ahora, imaginémonos que viene un ejército que viene marchando contra ti.
¿Tiene sentido de que el soldado esté así? ¿Cómo debiese estar el soldado entonces? Siempre listo, siempre listo, siempre preparado. Y es la figura que está haciendo el apóstol Pablo, porque dice, van a venir días buenos, pero también hay días que no son tan buenos. Lo llama los días malos. Yo creo que a todos los de acá nos ha pasado algún día malo. ¿Cómo voy a estar con esa armadura? ¿Poniéndomela en el instante? ¿O voy a estar listo? Yo quiero estar listo. Sigamos. Ahí. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo Efesios 6, 10. Vamos a dejar esa imagen acá. El apóstol Pablo entonces, hablando, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. O sea, hay un enemigo y ese enemigo es el diablo. Y ese enemigo tiene armas. Por tanto, la armadura no sirve solamente para atacar, sino que en principio sirve a modo de defensa. ¿Ok? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, no parte, habiéndolo hecho todo, entonces tú sigas firme. Es como ese réclame de la bebida, haz todo, haz nada, pero acá el haz todo desea que tú lo hagas todo, pero que al final de hacerlo todo no hagas nada, sino que aún estés ahí firme para seguir haciendo. Firme porque puede que venga otra oleada de enemigos. 14. Estad pues firmes, de nuevo el apóstol Pablo, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Hasta ahí vamos a llegar. La armadura es completa. ¿A qué está haciendo alusión? Primero, ceñirte. Ceñirte es afírmate, arremángate. Lo que está suelto, afírmalo. Si el cinturón tiene más hebilla y lo puedes apretar aún más, afírmalo aún más. Cuando vamos a lavar los platos, yo no lavo con las mangas sueltas. Peligroso. Me arremango. Si voy a trabajar, también me arremango. Ayer cuando fuimos a la playa, algunos de los que fueron, se arremangaron y entraron al agua. Ceñirse con la verdad y revestirse con la coraza de justicia. Aquí, esto es precioso porque después habla del yelmo, del escudo, de la espada, de los calzados. Está en el orden en cómo se debieran vestir. No es aleatorio esto lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo primero, cíñete vuestra cintura. Cíñete tu cintura. ¿Con qué se ceñía la cintura el soldado romano? Lo que se menciona ahí como cingulum. Cingulum. La palabra a la que usaban los romanos para referirse al cinturón tenía dos palabras, Barteus y esporrán. Barteus y esporrán. Ahora, ¿qué? ¿Son dos cinturones? No. El primero de ellos era lo que nosotros hoy día conocemos como correa. La usaban los romanos, debajo de todo usaban la correa y encima de la correa usaban unos adornos que colgaban, se desprendían de la correa y eso era el esporrán, que era una especie de protector. Pero también enseñaba cuál era tu rol, tu cargo en el campo de batalla. ¿Cuáles son tus logros? Era como un medallero. Entonces, sí era ornamental, pero también tenía una función. Ahora, la armadura de los romanos consistía de 3 capas. La primera capa también se considera armadura. Y era un vestido de lana. Y ese vestido de lana iba debajo. Debajo. ¿Por qué? Porque rozar metal con el cuerpo no iban a aguantar.
Entonces, la primera capa se usaba debajo de toda la armadura. También se considera parte de la armadura. Hay que considerar ese vestido que está dentro. Se usaba también una bufanda para evitar el roce de la armadura con el cuello. Y sobre esto venía entonces la segunda capa. Y la segunda capa era este cinturón. El cinturón es armadura. El cinturón no es un accesorio. Quizás para nosotros lo es, para ellos no lo es. Porque de ahí se desprende todo el resto. Sin cinturón, la coraza no tenía sentido. Sin cinturón, los calzados no tenían sentido. Sin cinturón, la espada, el escudo, el yelmo no tenía sentido. Era en el cinturón donde se colgaban las armas. Era el cinturón lo que daba firmeza al soldado y no andaba suelto. Y el cinturón siempre debía estar puesto. En todo momento. Ceñido. Ahí estaba la espada. Y Pablo asocia el cinturón con la verdad. Lo primero, al ir a la batalla, es ir con la verdad. Y la verdad sustenta todo el resto. La verdad va a sustentar todo el resto de la armadura. Cuando vienen sus días malos, puede venir una palabra que parece verdad y que entra a dudar en la cabeza y que puede empezar a hacer temblar la fe o puede hacer temblar la santidad. Es ahí donde necesito la verdad de Dios. Y la coraza que hace mención después, que tiene que amarrártela muy firme, la asocia a la justicia. Verdad y justicia, y esas dos palabras están muy asociadas. No hay justicia si no hay verdad, y la verdad sirve entonces para una justicia justa. No hay justicia sin verdad, no hay verdad sin justicia. ¿Qué es lo primero, verdad o justicia? Yo lo veo como un todo. Para una sana justicia debe haber una sana verdad. Cuando dice el apóstol que tenemos que revestirnos, la palabra que está usando es húndete en esa ropa. Húndete en esa prenda. Tienes que meterte en la ropa, que te cubra por completo. Y la palabra revestidos, Jesús la ocupa no una vez. Dios no solamente reviste al hombre de esta armadura. En Romanos capítulo 13, versículo 14, Pablo escribiendo a la capital del Imperio Romano. Había una iglesia ahí y Pablo está escribiendo a los romanos. ¿Habrán sabido los romanos acerca de los soldados romanos? Lo tenían claro. No era necesario esta figura del soldado romano. ¿Y qué le dice? No le dice, ponte tu armadura. Versículo 14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ante todo, tú que eres romano, vístete de Cristo. A los que no eran romanos, ponte la armadura. Interesante cómo lo hace el apóstol Pablo. Debajo de la armadura entonces estaba este vestido de lana, sencillo. Y si uno piensa en los vestidos de Jesucristo, yo no imagino un vestido resplandeciente. Él va a venir así, vestido como rey. Pero cuando estuvo entre medio de los hombres, no anduvo resplandeciente. No había ningún parecer en él para que fuera atractivo a los ojos. Entonces cuando me dice vestido de Cristo, es un traje sencillo. Traje sencillo. Como esa primera túnica que va abajo. Algo interesante de esta túnica, lo he mencionado quizá en otra instancia, en principio era blanca. Quedaba roja por la sangre de la batalla. De hecho, no quedaba rojo, era rosado. Y el rosado estaba asociado a la masculinidad. Si tu túnica estaba rosada es porque te fue muy bien y sobreviviste. Estaba cubierta de sangre. Es lo que empapaba de sangre. Imaginémonos la batalla. En el metal la sangre resbala, pero la va a absorber. Ese primer vestido es vestirse de Jesucristo. Entonces, al momento de ver la armadura,
tomemos esto. No somos un soldado valiente, no nos dice vístate de máximo décimo meridio de Cristo. Y ahí toma tu armadura. Ahí toma tu armadura. Y habla de justicia y verdad. Salmos 89, 14. Bueno, hay muchos versículos en la Biblia donde Dios habla de justicia y habla de verdad, y lo habla en conjunto. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmos 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, la justicia y el juicio son los que sustentan el trono de Dios, y delante de Dios va la misericordia y la verdad. No es lo uno y lo otro por separado, van juntos. Por eso lo primero que tenemos que hacer es afirmarnos en la verdad de Dios y después ponernos la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? De que aquel que no conoció pecado nos hizo justos frente a Dios. Y esa verdad debemos tenerla como una armadura. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada de lo creado, de lo visible o invisible nos puede separar del amor de Dios. Un corazón de piedra lo resiste. Pero un corazón que ha sido cambiado por Jesucristo entiende esta verdad de que no hay nada que yo pueda hacer para justificarme frente a Dios. Nada. Si yo me cubro con una armadura en donde la coraza es mi justicia, se va a oxidar a la primera lluvia. No va a sufrir nada. Y el daño lo voy a sufrir yo. Por eso la coraza es en base a la justicia de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La verdad es la palabra de Dios. Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, lo dijo Jesús. Por tanto, Él es la verdad y Él me hace justo. Esa armadura no la diseñé yo. Esa armadura no la dispongo yo. No va a ser lo que hoy día yo considero como cierto en mi vida. O lo que yo considero verdad dentro de la verdad de Dios. Esto es verdad, esto no es verdad. Cuidado con eso. La verdad de Dios es una. No tiene sombra de variación, así como Dios no la tiene. En nada cambia. Es la misma verdad de ayer y la de hoy. Y yo debo hacerla mi verdad. Y debo ir por delante con esa verdad. Y si llevo puesta la coraza de la verdad, ninguna mentira, amados, ninguna mentira va a entrar. Ninguna. Va a rebotar. Claro que van a lanzar mentiras. Claro que el diablo, que es experto en mentir, va a hacer creer mentiras respecto a ti, respecto al otro y por sobre todo lo que quiera respecto a Dios. Pero si estoy claro a lo que Dios es y Dios dice, esas mentiras se van a desvanecer. No va a tener efecto. Pero la coraza no debe estar en el suelo o puesta en un maniquí. Debo tenerla puesta yo. Era muy común que antiguamente era muy difícil ponerse esta armadura. Por eso estaban estos asistentes de caballeros, como Sancho Panza. ¿Qué tenía que hacer? Vestirlo. Y Dios quiere ser aquel que nos vista. Eso es precioso. Nos llama soldados y Él, como sabemos, Jesús se hizo siervo. Y Él está ahí listo para rápidamente ponerte la armadura que diseñó Él. O sea, sabe dónde va todo. No necesitamos un instructivo. A veces uno queda con la chaqueta así. A veces cuando he visto a nuestro hijo, queda cruzado, con los botones por arriba.
usar la armadura y saber dónde va, entonces necesita experiencia. ¿Dónde vemos esto? Ejemplo que hablábamos la semana pasada. David. La primera Samuel, capítulo 17, versículo 38 al 40. Saúl vistió a David. Ahí está, uno no se podía vestir solo. Saúl vistió a David con sus ropas militares. ¿De quién eran las ropas militares? De Saúl. ¿A quién se la pasó? ¿Estaban hechas para David? ¿Estaban hechas para Saúl? Esta armadura de Dios diseñada especialmente para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y con el tiempo es flexible. Gracias, Señor, por eso. Porque lo que hoy día necesito no es lo que yo voy a necesitar mañana. Quizás la fe de hoy no es como la fe de mañana. Quizás la palabra que es la espada que hoy día tengo en mi cinturón no va a ser y no debiera ser la palabra que voy a tener mañana. Mañana la espada tiene que ser más afilada. Tengo que tener más palabra en mí. El escudo de la fe, que quizás parte chiquito, mañana va a ser un escudo enorme. Sigamos con esta historia. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con armadura. David se ciñó la espada, hizo lo que corresponde, lo que está diciendo el apóstol Pablo años después. Cíñete la espada. Se ciñó la espada sobre sus ropas militares, trató de caminar, pues no se las había probado antes. No era experto en esto. Esa no era su armadura. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. No soy experto con esta armadura. David se las quitó. Y aquí va a tomar su armadura. ¿Qué dice? Tomando su cayado en la mano, palo, escogió del arroyo, ¿cuántas piedras? ¿De dónde? Del arroyo. ¿Cómo son las piedras de arroyo? Son las que uno lanza para hacer patitos. Mientras más lisa, mejor. 5. 1, 2, 3. ¿Han escogido piedra para hacer patitos? Nos volvemos de repente expertos geólogos. Escoge 5 piedras lisas y las puso en su saco de pastor. Esa es la armadura de David. No hacía falta la otra armadura. No iba a ser así. Es en lo que él tenía expertise y en lo que él ya había sido experimentado. Él rescataba ovejas de leones, de osos, de bestias, con sus manos y un palo y piedras. Esa era su expertise. En eso el Señor lo había equipado, experto en aquello. Por tanto, esa batalla la iba a librar así. ¿Y cuántas piedras tiró? ¿Cuántas le sobraron? A ver si habían 4 Goliat más. 4 le sobraron. Es impresionante. La armadura que Dios tiene es para nosotros. Es para nosotros, a nuestra medida. Y lo que Dios te ha llevado a librar y te ha llevado victoria es el camino. Muéstrame, recuérdame, Señor, cómo fue esta ocasión, cuando hubo victoria. Y esto, atención, porque tener victoria en Cristo no significa que todas las oraciones tienen respuesta en el momento. Es que no vi, Señor. Y eso no es victoria. Si la fe es no ver, es ver no viendo. Por tanto, también debo entender qué es ser más que victorioso. Eso quizás para otro mensaje, pero debo entender entonces cómo es la victoria de Cristo. Cristo, cómo venció en la cruz entregando su vida. Su cuerpo flagelado, heridas mortales. Ya no quedaba en él sangre. Y de hecho, sus ropas se la repartieron. Y uno puede decir, ¿dónde está la victoria? Poderosa victoria fue sobre la muerte. Venció a la muerte
entregando su vida. Debemos preguntarnos entonces, ¿cómo es esta victoria que el Señor está poniendo delante de mí? En esto que está en mi vida. Señor, enséñame. Muéstrame. Lo que sí, Él nos tiene victorioso porque Él venció todo. No hay nada que Él no haya vencido. No hay ningún imposible para Dios. Pero debemos contentarnos con su victoria. Son buenas, muy buenas. Ceñirnos con la verdad y tener esta experiencia. No vamos a ser expertos si no libramos batallas. Señor, ¿por qué me ocurre esto? Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Por sobre todo, Él ha dado a alguien que nos entrena, que nos capacita, que nos enseña el cómo. El Espíritu Santo. Nos enseña cómo, cuándo, dónde. Señor, pero si hoy día el día es muy bueno, ¿qué armadura voy a ocupar? Ponte la armadura. Ponte la armadura. Pero partamos con el cinturón de la verdad. Hablando verdad. Y esto, vuelvo a reiterarlo, para nosotros, para mi hermano, para el mundo, para con Dios, hablando verdad. Nunca hablando mentira. Hablando verdad. Ahí empieza una buena armadura. Y el yelmo de la salvación, la espada que es la palabra de Dios, el calzado del Evangelio, la coraza de justicia, van a trabajar perfectamente con todo eso. ¿Qué evangelio voy a dar si no hablo verdad? ¿De qué fe voy a hablar si esa fe no está basada en la verdad? ¿Qué palabra? ¿Cómo voy a usar la espada si esa espada no está llena de verdad? Amén. Muy bueno va a ser esto. Vamos a completar la armadura. Vamos a completar la armadura. Vamos a ver qué es lo que el Señor también, para qué el Señor nos está equipando. ¿Para qué el Señor nos equipa? Ahora, esto sí que es lo último. Ahora sí. El soldado romano no trabajaba solo. La fortaleza del ejército romano era la legión. Este cuerpo de infantería, cada uno con su armadura bien puesta. Por eso hay que congregarse. Por eso Dios hizo un cuerpo. Y amados, los soldados llegan a tiempo. Y se va cuando el Señor dice. Hay que llegar a tiempo. Los domingos. Lo digo con temor, con temblor. Lo digo porque lo he aprendido. Si a las 11 es la batalla, yo no puedo llegar corriendo a la batalla a tomar mi posición. Me voy a cansar, son 45 kilos de armadura. A la batalla voy a llegar fatigado. A presentarme ante Dios voy a llegar cansado. Con esas cosas en mi mente. ¿Qué podemos hacer? Si la batalla a las 10, eran a las 11, yo creo que los soldados a las 10 estaban ahí, esperando. ¿Se imaginan o no? En un campo de batalla, se dice que la batalla a las 11, ¿se imaginan a los soldados a las 10 ahí firmes? Yo me lo imagino firmes, con una tensión, una buena tensión. Ahora los cascos tenían una libre la oreja. ¿Por qué? Porque tenían que estar atentos, pues. Atentos al llamado. Ahora empieza. Hay que ser buenos soldados. Amados.
El día anterior, como buen soldado, comer una comida nutritiva, acostarse lo más temprano posible. No digo que nos salgamos a disfrutar con nuestra familia y todo, pero algo que caiga livianito. ¿Por qué no escuchar algo suave en la noche, leer un libro, sabiendo que al otro día viene algo muy bueno? ¿Amén? Amén.